Parte 1, el cuarto que no estaba. No sé si esto vaya a tener sentido si lo lees de corrido, pero necesito dejarlo en un solo hilo, como cuando alguien cuenta algo en un foro y advierte que no quiere respuestas hasta terminar. Vivo en Guadalajara, acabo de mudarme solo a un departamento viejo sobre una calle que corta hacia Avenida Vallarta, relativamente cerca de Chapultepec. No diré el nombre real del edificio porque todavía tengo las llaves en la bolsa y el olor del pasillo metido en la chamarra, y porque hay cosas que uno aprende tarde, lo que nombras, vuelve. Encontré la renta en uno de esos grupos de Facebook donde todo es rápido y a contrarreloj. Se renta estudio amueblado, ideal para estudiante o joven profesionista, no fiestas, no mascotas, contrato flexible, precio negociable. La dueña me respondió en menos de 5 minutos. Si puedes hoy, te lo muestro hoy. Yo estaba cansado de la casa de mis papás en Zapopan, cansado del comedor silencioso y de la televisión a volumen bajo, de la sombra que deja la costumbre cuando ya no creces ahí. Recién independizado, sin muebles, con una mochila y 2 cajas. Acepté. Esa noche ya dormía ahí, entre eco y polvo. El edificio, por afuera, es uno de esos bloques modernistas tardíos que abundan por la Americana, líneas rectas, balcones cuadrados, barandales pintados de un gris que solo existe en la memoria. Se llama Atenas, eso decía una placa medio arrancada en la entrada. No es alto, 6 pisos y una azotea con tinacos. El elevador funcionó una sola vez ante mis ojos, y al día siguiente quedó inmóvil, con la puerta entreabierta como un párpado reseco. Subí por la escalera cargando la caja de libros, esquivando un carrito de supermercado que alguien usaba de mesa improvisada para macetas. El pasillo del 5.º piso olía a cloro viejo y a humedad reciente. La dueña, una mujer de unos 50, muy delgada, con un hilo de voz que parecía llegar siempre desde el fondo de otra habitación, abrió con una llave larga, de esas de dientes hondos, y empujó una puerta que raspó el piso. No se asuste por el ruido, el marco está torcido, dijo, sonriendo sin dientes. El estudio era más grande de lo que esperaba. Un ventanal con vista a los cables y a los árboles escasos, una cocineta, un baño de azulejo marfil que había visto mejores décadas, y un closet de madera que olía a alcanfor. Había un sofá cama y una mesa de metal con 2 sillas que parecían de escuela primaria. Me lo quedé. Firmamos un contrato de 2 hojas. Ella me dio un llavero con 2 llaves y una tarjeta plástica azul. La tarjeta es para el portón automático y la puerta del lobby. Hay una regla, nada más, dijo, señalando con el mentón hacia el techo, no destapes los respiraderos. Están sellados por mantenimiento. Le dije que no pensaba destapar nada, que bastante tenía con desempacar. Asintió con una rapidez mecánica. A los nuevos siempre les da por abrir las cosas, dijo, como quien se muerde la lengua al terminar una frase. Cuando se fue, empecé a escuchar lo que de día se confunde con la ciudad y de noche se queda solo, un zumbido leve, un rumor de agua que no es del baño, los pasos del vecino que no he visto, el chirrido de una ventana que no es la mía. Abrí el refrigerador, que estaba vacío y frío solo de nombre. Fui al Oxxo de la esquina por una cena de microondas y regresé con un café que se volvió tibio camino a la escalera. Al pasar frente al 5B, escuché un murmullo, como si alguien estuviera ensayando una oración en voz baja. No eran palabras, era la cadencia de quien repite algo hasta aprenderlo. El 5B tenía un tapete de bienvenida enrollado al revés, como una lengua guardada sin cuidado. Esa primera noche, con el cansancio más pesado que la almohada, me dormí rápido y me desperté más rápido. No sabría decir qué hora era, porque no miré el celular, solo sabía que todo estaba más quieto que cuando apagué la luz. La ciudad, sin coches ni claxon ni motocicletas de reparto, sonaba a una sola cosa, un gotero insistente. Tic, tic, tic. En un lugar del departamento donde no había grifos abiertos. Me senté y escuché con la boca abierta para no oír mis propios dientes. El tic no venía del baño ni de la cocineta. Venía de la pared junto al closet. Dije en voz baja, no. No sé por qué. Como si nombrar lo que suena le diera permiso. Me levanté y puse la mano contra el muro. Frío. Un frío sin corriente.
Una temperatura que pertenecía a otra calle. El tic siguió, ahora más espaciado. Tic. Tic. Y luego un sonido como de dedos húmedos deslizándose por una superficie rugosa, como cuando pasas la mano por una cortina plástica de baño. Me alejé un paso. No prendí la luz, en mi cabeza, la luz iba a llamar la atención de lo que fuera que estaba del otro lado de mi pared, del otro lado de mi propia noche. Cuando amaneció, o lo que en Guadalajara de julio puede llamarse amanecer, una claridad lechosa que se queda pegada a los edificios, di por hecho que lo soñé. Así funciona la primera mañana en una casa nueva, le perdonas a la oscuridad sus caprichos. Fui por pan al Mercado México, caminé un poco, me prometí que pondría plantas en el balcón, que colgaría una cortina gruesa para la tarde. Al volver, frente al 5B, estaban dos hombres con un costal y una cubeta de pintura. Uno, el más joven, tenía arena en el cabello y manos de albañil, el otro, mayor, lacónico, con un radio antiguo colgado de la cintura. ¿Pintan? Pregunté, porque mi cerebro a veces decide que lo obvio necesita compañía. Sellamos, dijo el mayor, sin mirarme. Se humedeció por la lluvia. La lluvia. Sí, casi no llovió anoche. Aquí llueve cuando no se ve, replicó, y yo me callé. Movieron el costal y vi que llevaban rejillas de metal, tornillos, un sellador gris. Sin más, tocaron la puerta del 5B, que se abrió desde dentro con rapidez, como si alguien hubiera estado esperando con la mano en la chapa. No alcancé a ver a la persona que los dejó pasar. Antes de que la puerta se cerrara, olí algo como a jabón de lavandería, pero con demasiada agua, como una espuma vieja. Ese mediodía, limpiando el closet, encontré la primera cosa que me hizo buscar mi nombre en un cajón que yo no tenía, detrás de un tablón suelto, en la parte inferior, había una caja de zapatos sin tapa, con 3 cassettes mini DV. Un papel manchado y una tarjeta de cartón con 2 palabras escritas a pluma, no gires. Los cassettes tenían etiquetas con fechas, 14 de septiembre de 1997, 15 de septiembre de 1997 y una sin fecha que solo decía dormido. No tengo una cámara que lea mini DV y no conozco a nadie que conserve una, pero el hallazgo se me quedó atascado como una astilla. El papel manchado era una lista, agua diagonal todas las llaves diagonal cortinas diagonal respiraderos diagonal cerraduras diagonal reloj. Y junto a cada elemento, un símbolo entre paréntesis, un círculo, un triángulo, una especie de asterisco mal dibujado. Me reí, una risa seca, defensiva, y regresé las cosas a la caja. Pegué el tablón de vuelta con cinta. Luego pegué cinta sobre la cinta. Me dije que no quería involucrarme en la nostalgia de otro. La segunda noche, el gotero no esperó a que me durmiera. Empezó alrededor de las 11, cuando apenas iba a poner agua para té. Tic, tic, tic. Fui directo a la pared. Lo toqué. Esta vez, la superficie estaba tibia. No la tibieza del sol, sino esa temperatura que tienen las cosas cuando alguien acaba de apoyarse en ellas. Retiré la mano con un reflejo que no sabía que tenía. Del otro lado del muro, un roce, un arrastrar lento, como de tela mojada. Dije mi nombre, apenas murmurándolo, y contestó un susurro. Era un susurro tan bajo que no escuché palabras, solo un ritmo en el que cabría cualquier frase. Pude haber entendido sí, no, vete, quédate, apaga, prende. Dura cosa, el cerebro, ajustar su propia radio para escuchar lo que teme. Esa noche soñé que bajaba por la escalera cargando un reloj de pared más grande que yo, pasándolo de un piso a otro, golpeándolo con la baranda para que siguiera marcando. En el descanso entre el 3 y el 2, había un respiradero con rejilla nueva. Me agachaba para ver detrás, y del otro lado solo había ojos. No caras, solo ojos infinitos, como si el edificio fuera un panal de miradas. Desperté con sed y con la sensación de que afuera no había amanecido en absoluto. El reloj del celular marcaba las 3:12. No soy supersticioso, pero las 3:12 se me clavaron. Debo decir que no sé por qué miré justo a esa hora, pero desde entonces, cada noche, me despierto a las 3:12, incontables días antes de que mi ventana empiece a aclarar.
A esa hora el edificio se repliega hacia adentro, como si contuviera el aliento. Los pasos de arriba, que de día suenan normales, se vuelven lentos, enfocados en no equivocarse. Los pasadores de las puertas, que de día corren metálicos, a esa hora se deslizan sin tocar los bordes. Y a esa hora, siempre, hay alguien en el pasillo. No me atrevo a abrir la puerta para comprobarlo. Lo sé por la sombra que asoma bajo el umbral, una sombra que no se corta con la luz del rellano porque no hay luz ahí, la luz del pasillo se apaga a la 1:30 por un temporizador ruin. La sombra se alarga, se ensancha y a veces se quiebra como si fuera a entrar. Una noche, sin querer, estornudé, la sombra se pegó al marco, como una lengua de tinta, y luego retrocedió sin ruido. Al tercer día decidí trabajar fuera de casa. Me metí a un café sobre López Cotilla, saco de enchufe en la pared, audífonos y una excusa para no pensar que mi departamento estaba aprendiendo mi voz. No soy de hablar con extraños, pero el beriste me reconoció por una tontería: tú eres el nuevo del Atenas. Me quedé mirándolo. Quise decir que no, que yo vivía más lejos, inventar un edificio con concierge y bicicletas colgadas en el lobby. Pero asentí. Mi tía vivió ahí, dijo, sirviendo otra taza. Se escuchan cosas por los respiraderos. Es viejo y todo se hace eco. No es para todos. Ya los sellaron, mentí. El beriste bajó la voz. Aunque los sellen, el aire encuentra por dónde. Volví a Atenas al atardecer. En el lobby, una señora con un perro chihuahua me detuvo con una sonrisa de alguien que saluda por costumbre a todos. Tú eres del quinto, ¿verdad? Dijo. Si escuchas la música, no la sigas. Y si suben bolsas a la azotea, no preguntes. Aquí todos nos respetamos los hábitos. Quise reírme, pero ella se agachó a cargar al perro como si de pronto fuera una pelota de boliche. La música. Pues la música. No se oye todos los días. Si la oyes, cierras la regadera, no te pones zapatos, no te asomas al espejo y le das la vuelta al reloj. Ya te acostumbrarás. Yo no sé por qué acepté esas instrucciones como quien apunta la receta de una tía. Subí las escaleras con un impulso infantil de saltar 2 escalones por vez, como si ganarle al piso me dejara de este lado. Frente a la puerta, vi que la madera tenía marcas de uñas, muy finas, superficiales, tendidas en abanico desde la chapa. Pasé la yema, no eran nuevas. Al abrir, el olor a jabón regresó, más nítido. En el baño, el espejo estaba empañado. No había agua corriendo. Esa noche llegó la música. No era música de departamento, no eran graves de reggaetón ni guitarras de bolero. Era algo que se toca con instrumentos que no conoces, un hilván de notas que se rehúsa a caerse, como si un violinista estuviera probando con paciencia el mismo trino una y otra vez, pero el trino no fuera humano. Llegó por el respiradero del baño, sellado con una tapa pintada, con tornillos frescos. Mis oídos tiraron de mí hacia la puerta. Me recité a mí mismo las indicaciones de la señora con el chihuahua: cierra la regadera, estaba cerrada, no te pongas zapatos, fui al cuarto y me quité los tenis, no te asomes al espejo, apagué la luz del baño sin mirar su dirección. Y le das la vuelta al reloj. No tengo reloj de pared. No hay nada con manecillas en mi estudio. Quedé parado, ridículo, con la música desenrollándose desde el respiradero, y me pregunté si la vuelta al reloj sería metafórica. Tomé el celular y le di vuelta, literal, sobre la mesa. Mientras el movimiento lo hacía vibrar, la música se cortó en seco. En el silencio, respiré como quien evita marearse. Luego, detrás de la tapa del respiradero, se escuchó un toque suave. 1, 2, 3. 3 golpes pequeños, como si alguien empujara con el nudillo la otra cara de mi pared. A las 3:12 me despertó un chasquido. Esta vez, sí fui hasta la puerta. Me pegué al ojo de la mirilla. Afuera estaba el pasillo, cristales opacos, luz muerta. Y sin embargo, se veía más de lo que debía verse a esa hora. Una sombra cruzó, no de frente a mí, sino pegada al muro de enfrente, como alguien que no quiere tocar el centro del pasillo.
Era una silueta demasiado delgada y demasiado alta, con el cuello inclinado hacia la derecha, como si el mundo estuviera mal colgado. Pasó frente al 5B y se detuvo. Algo en su postura me hizo pensar que me estaba viendo, sin ojos. No respiré. La sombra se inclinó más, casi hasta que el cuello se confundió con el hombro, y luego se enderezó con una lentitud que dolía. Se fue. Yo también. Me desperté con luz real por fin. Salí al pasillo. Frente al 5B, la pintura alrededor del respiradero estaba húmeda, como si hubieran trabajado de noche. Toqué el acabado con la uña, blando. Nadie contestó cuando toqué la puerta. Al bajar por la escalera, me crucé con el señor del radio. Usted, dijo, sin preámbulo. Si oye que sopla, no abra. El soplo viene con cosas. ¿Qué cosas? No se hace esa pregunta si no se quiere que conteste. Le pasé de largo, fingiendo una prisa que no tenía. Afuera, la ciudad era otra vez ruido y cúmulo. Fui al templo expiatorio a caminar, porque los vitrales a veces curan pensamientos y el reloj de la torre da una hora que parece prestada. Me senté en una banca y, sin querer, me dormí al sol. Desperté con una llamada no contestada de un número privado y un mensaje de la dueña del departamento: cualquier cosa extraña, no llame a la policía. Llámeme a mí. Una tarde después, encontré la tarjeta azul en el piso del lobby, justo frente a la puerta de vidrio. La recogí por acto refleja. Al subir, probé la tarjeta en mi cerradura y en la del 5B. En la mía funcionó como siempre, en la del 5B, no. Tontamente, la pasé frente al sensor del cuarto de servicio del final del pasillo, el que tiene una placa que dice propiedad del edificio. La luz se puso verde. Empujé la puerta. Olía a trapo húmedo y a metal antiguo. Adentro, había una hilera de medidores, una mesa con herramientas, y una escalera que bajaba por un pozo estrecho, no hacia el estacionamiento, sino hacia un nivel que no conocía. Bajé 2 escalones, solo 2, y escuché una tos. No era la tos seca de polvo, era la tos de alguien que se ha guardado el aire toda la tarde para gastarlo ahí. Volví a subir y cerré, apoyando la frente en la puerta para sentir el frío. Esa noche decidí ignorar todo. Ver una película, poner ruido, llenar cada resquicio con voces conocidas. Elegí una comedia. Me reí poco y mal. A la mitad, se fue la luz. No fue un apagón general, la calle seguía con farolas y los vecinos con sus televisores encendidos. Fue mi departamento. La pantalla negra reflejó mi cara como un pez torpe. Fui al cuadro de fusibles. Todos arriba. Volteé el interruptor general por si acaso. Nada. Entonces, desde el baño, el primer susurro, no como el de la segunda noche, indeciso, sino uno claro que dijo mi nombre, esta vez bien dicho, completo, con la entonación exacta que usan mis padres cuando quieren que baje a cenar. No me moví. Lo dijo otra vez. Y otra. Cada vez más callado. Cada vez más cerca. Toqué la tapa del respiradero con la punta de los dedos. Estaba fría como la primera noche. Me quedé quieto, con el brazo extendido, la cara vuelta hacia la puerta por si acaso. Cuando el susurro alcanzó el tono de mi propio pensamiento, cuando ya era imposible saber si lo escuchaba afuera o adentro, sonó un golpe en la puerta. No un toque. Un golpe. Como si alguien empujara con el hombro. Luego otro, más abajo, a la altura de mis rodillas. Luego, raspones, no de uñas humanas, sino de algo que araña sin dedos. No destapes, me dije en voz alta. No destapes nada. Los golpes cesaron. La luz regresó, con un zumbido que me hizo pensar en panales. De la pantalla, la comedia continuó sin mí. Reí. Fue un ruido feo y pequeño. Fui a la mesa, tomé el celular, abrí la cámara como si el lente fuera a registrar una presencia que mis ojos ya no querían. Grabé el respiradero. Grabé la puerta. Grabé el pasillo por la mirilla. Nada. Pero el archivo pesa 27 megas. Un video de 20 segundos, sin movimiento, sin sonido, que pesa 27 megas.
No he querido verlo otra vez. No quiero descubrir que hay algo en los cuadros que mis ojos, en vivo, decidieron no aceptar. Al día siguiente, la dueña me envió otro mensaje: si ve que venden llaves en la puerta, no compre. No son de aquí. No supe si reír o mudarme. Guardé el celular y bajé. En la entrada del edificio, junto al portón, un hombre con gorra vendía llaves en un llavero de anillos. Llevaba un cartel: duplicados, todas las formas. Me miró como se mira a los que cuelgan a mitad de una barda. ¿De qué puerta quieres?, preguntó, con una sonrisa que no mostraba encías ni dientes, una línea perfecta. Mira, tengo de patrón antiguo, de dientes altos, de seguridad, de buzón, de respiradero. Respiradero. Dije respiradero. ¿No tienes respiraderos? Se rió. Todos tienen. No compré nada. Subí con la certeza de que la voz de la dueña no estaba improvisando reglas, solo anotando las que ya existían antes de nosotros. Esa madrugada, soñé con el 5B otra vez. En el sueño, la puerta estaba abierta y adentro había un mapa enorme de la ciudad pegado a la pared más larga, con alfileres clavados en puntos que reconocía: La Minerva, San Juan de Dios, La Calzada, Huentitán, Oblatos. En cada alfiler, una hebra que volvía al edificio. Me desperté con la convicción de que, si entraba al 5B, confirmaría la existencia de ese mapa. Y con la convicción simultánea de que no debía hacerlo jamás. A las 3:12, como si un conductor invisible girara una perilla, el edificio quedó en silencio de nuevo. El silencio se partió en 3 sonidos: el de la llave que no es mía girando en mi cerradura, el de un reloj que no poseo dando una campanada grave en la cocina, y el de mi nombre, dicho por una voz que al fin reconocí. No era la de mis padres. No era la mía. Era la voz de un narrador de radio nocturna, de esos que le hablan a la ciudad cuando la ciudad ya no contesta. Dijo: No Yahiers. Me quedé clavado como una grapa. No Yahiers. ¿Qué? El picaporte. La cabeza. El cuerpo. La mirada. El impulso natural fue voltear hacia la puerta. No lo hice. Miré hacia la ventana, hacia mi reflejo en el cristal, un rostro pálido, los ojos abiertos de par en par, la mandíbula apretada. Todo quieto detrás de mí. El respiradero, negro. La puerta, cerrada. Entonces, el segundo consejo vino sin que yo lo pidiera, como si alguien leyera una lista en la que mi nombre siempre hubiera estado: no te mires con la luz apagada. Encendí sin pensarlo. Las paredes recuperaron su color enfermo, el sofá cama su geometría humilde, el reloj de mi celular una hora que parecía un error. Fui al closet, arranqué el tablón, saqué la caja. Rompí la cinta. Tomé el cassette sin fecha, el que decía dormido. No tengo cómo verlo, pero lo sostuve como quien sostiene una bala. Al fondo de la caja, bajo el papel manchado, había otra hoja, muy delgada, con letras hechas con prisa: si estás leyendo esto, ya oíste la música. Si ya oíste la música, no la sigas. Si no puedes no seguirla, no Yahiers al final. Si giras al final, no te mires. Si te miras, no te reconozcas. Volví a dormir o hice que dormía. A esa hora, uno no distingue entre aceptar y tolerar. Cuando abrí los ojos otra vez, la claridad nueva me dijo que había sobrevivido otra noche más en el Atenas. Me fui a duchar. El agua salió con un olor apenas dulce, como si al tinaco le hubieran echado algo. Apagué de inmediato. Miré la tapa del respiradero. Estaba limpia, sin marcas, salvo por una huella digital pequeña cerca del tornillo inferior derecho. Una huella más delgada que mi meñique. Esa tarde, alguien dejó una bolsa negra en la azotea, junto al tinaco. Lo sé porque subí a colgar una cuerda para ropa. No abrí la bolsa. No la miré directamente. Bajé contando escalones en voz alta como si fueran un conjuro mínimo. En el 5.º piso, frente al 5B, había una hoja de papel metida bajo la puerta, del lado de afuera. El papel tenía una frase impresa en computadora: sin remitente, hoy tocan las 3:12 a las 3:15. Me guardé la hoja sin pensar en por qué me pertenecía.
A las 3:12, me quedé sentado, mirando el celular como quien espera a que algo falle. A las 3:15, el gotero empezó. Tic, tic, tic. Y con cada tic, el aire del estudio se encogía, como si alguien respirara hacia adentro de mi pecho. No sé cuántos días han pasado desde la primera noche. El tiempo aquí se dobla de maneras pequeñas. Hoy encontré, en el buzón, una llave diferente. Pesa más que mis otras llaves y tiene grabado un símbolo que no supe reconocer, no exactamente un círculo, no exactamente un sol. La metí en el llavero y noté algo que me hizo sentir ridículo por no haberlo visto antes. Mis llaves, las dos que me dio la dueña, están gastadas por el mismo lado, como si fueran usadas más para empujar que para abrir. Esta nueva llave, en cambio, tiene un filo virgen, una intención que no es la mía. No sé si esta historia de verdad avance hacia algún lado o si ya está en el sitio al que siempre llega. Lo que sí sé es que acabo de escuchar, del otro lado del respiradero, una respiración que no coincide con mis pulmones cuando me contengo. Y que el 5B abrió su puerta sin que nadie tocara, como si el aire de la escalera hubiese decidido que ya era hora de que alguien pasara. Y que, por primera vez, la sombra bajo mi umbral no es de noche, es de día, con el sol en la ventana y el tráfico de Vallarta todavía tallando los edificios. Estoy escribiendo esto sin mover la cabeza, sin girar, obediente como un niño al borde del sueño. Cuando termine este bloque, voy a pararme y voy a salir al pasillo. No para entrar al 5B, sino para mirar la pintura húmeda alrededor de su respiradero y confirmar, con la punta de los dedos, si esos tornillos nuevos giran hacia una misma dirección o si cada uno tiene su propia idea de lo que significa estar cerrado. Si encuentro la puerta del cuarto de servicio abierta, no bajaré. Si encuentro al hombre del radio, no hablaré. Si escucho música, no la seguiré. Si huele a jabón, no respirar es imposible, pero lo intentaré. Si a las 3:12 alguien lee esto a la luz de un monitor, si alguien en Guadalajara ha sentido que la ciudad tiene un interruptor, sabrá que no miento cuando digo que hay edificios donde la noche puntúa el aire con reglas que no están escritas. Y que, pese a eso, uno siempre comete el mismo error, pensar que no más por cerrar los ojos el respiradero deja de existir. Acabo de escuchar otro golpe, esta vez suave, casi como un saludo. Voy a dejar el celular aquí. No voy a girar. Voy a avanzar 3 pasos hasta la puerta. Voy a poner la mano en la chapa. Voy a respirar por la nariz hasta contar 7.